Un saludo en este miércoles 13 de enero de 2016. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Alejandro de la Rosa, buenas tardes. Buenas tardes, Beto, Ciro, un placer saludarlos. Hoy escuchaba algo de Mohamed que habló con ESPN. Muy buena la de Mohamed. Sí, y un tema del cual además comparto, que hace rato lo venimos platicando. Hoy dijo Mohamed, si yo tengo un joven de 20 años y un veterano extranjero de 35, voy a poner el de 35. ¿Por qué? Porque me exigen resultados semana a semana. Así que no es nada más el tema de reducir extranjeros. Es un todo, es una estructura, es el sistema de competencia, va mucho más allá. Se tienen que sentar los dueños y no es nada más un plan de, en vez de 5 que sean 3, no. Creo que es un todo y ese todo es el que hay que meter mano y ver cómo darle vuelta. De acuerdo, dice Mohamed que tiene que haber por lo menos 10 mexicanos por nacimiento en la convocatoria de cada partido en el fútbol mexicano, de los 18 que son convocados cada fin de semana. Ciro Procuna, buenas tardes. ¿Qué tal, Heriberto? Buenas tardes, elegantemente ataviado con un bello gasné, Mauricio Garcesesco, mi querido Beto. No, totalmente de acuerdo con esa segunda parte de lo que dices de Mohamed. Y también lo hemos visto un montón de veces, ¿no? Prefieren poner al más experimentado, al que tiene más horas de vuelo, etcétera, etcétera. Ahí sí es donde el torneo de Copa ha servido como un desahogo para los jugadores que vienen empujando desde atrás, pero vaya, sí creo que tiene que hacerse algo, reglamentarse de alguna manera, y esa me parece una muy buena medida. Ahora que hablabas de Ben Roethlisberger, bueno, no es la única duda que hay para el partido entre los Broncos y los Steelers, que tendré el gusto de cubrir a partir de mañana. Sí, señor. Peyton Manning es otra de las grandes dudas y lo podremos desarrollar más a fondo en NFL Live. Podrá ganar en temperaturas bajas. Su marca es de 0 ganados, 5 perdidos cuando juega partidos de 4 grados centígrados o menos. La temperatura se espera que esté en 32 Fahrenheit o menos. 32 Fahrenheit son 0 centígrados, que no es ni frío ni calor, Beto. Podría estar más baja todavía la temperatura, por debajo de los 0 grados, menos 5 más o menos para el día del partido. Yo no escucho a nuestro productor... a Juan, por si más adelante acá los compañeros me ayudan. Hablando de temperaturas bajas, nieve en Coajimalpa, en el Ajusco y en la Marquesa, el día de hoy en la Ciudad de México y en los alrededores de la capital mexicana. Ludueña habló sobre los jugadores mexicanos y vamos a escuchar esta polémica declaración. Yo lo hablé el torneo pasado y lo dije de la falta de hambre que tienen hoy en día los jugadores. La verdad, tener todo muy fácil a veces te hace de que te sientas cómodo, de que por tener un carro, por tener 2 pesos en el bolsillo, pensás que ya lo tenés todo, pero es una carrera larga en la cual no es fácil llegar. La cuestión es mantenerse y a muchos le ha costado. Así como aparecen rápido y debutan, así rápido desaparecen. La verdad que esa es la mentalidad que pasa en todos lados, no solamente en el fútbol mexicano. En muchos lados pasa lo mismo, que realmente se conforman con eso, con tener un chavo que tiene 17 años, tiene el mismo celular de uno que tiene 30 años. Y están esperando que salga el último celular y ya lo quieren comprar. Preguntarle a ver qué tienen, si están jugando en primera división hace mucho tiempo y no es así. Es complicado, pero que no vengan a decir que los naturalizados son los responsables, porque no es así. Pero nosotros no tenemos la culpa de que no se trabaje bien en distintas fuerzas básicas, pues la verdad, vos te pones a ver los jugadores mexicanos y no es por nada, pero todavía le falta muchísimo. Habla Ludueña de conformismo del jugador mexicano, un tema que da para mucho el día de hoy, en esta tarde, en ESPN Radio Fórmula. Volveremos para seguir platicando sobre este y otros temas. Como bien dice Miguel, hay que poner un tope, pero la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo se van a decidir a poner este tope, este límite a los jugadores naturalizados, extranjeros, a los no nacidos en México que no son elegibles para la selección mexicana? Y yo creo que este es un proceso, a juzgar por la paquidérmica burocracia que hay en México y concretamente también en el fútbol, va para largo para que esto se realmente reglamente. Yo honestamente hay veces en que siento que cuando hablamos de este tema estamos bordando en el aire. En el aire. De verdad. Porque es como sacar del baúl los argumentos a favor de fuerzas básicas, de todo lo que explicó hace un momento Miguel Herrera, y de que es por el bien de las selecciones nacionales. Eso llevo escuchándolo muchos años, pero no pasa nada y vamos para atrás, todo lo contrario. Recuerdo desde que Rafael Lebrija era el presidente de la rama de la primera división, de la extinta rama de la primera división, que él tenía una propuesta de bajar de 5 a 4 y de 4 a 3, nunca pasó. Antes salió Rafael Lebrija de ese puesto, antes otros más lo ocuparon, antes
quedó extinto, desaparecido ese rubro de la estructura de la federación y sigue sin ocurrir. Entonces yo, de verdad, honestamente, hay veces en que siento que estamos bordando en el aire y que a muy pocos directivos les interesa dar pasos concretos y decididos adelante para poner una solución. Y es que está claro que muchas veces los propietarios prefieren hacer buenos negocios que fomentar el surgimiento de nuevos valores mexicanos. Esto opina Víctor Manuel Vucetich. Creo que aquí, a final de cuentas, los que toman las decisiones de todo esto son los directivos. O sea, nosotros jugamos con el reglamento, con lo que en un momento se establece en lo que es la federación. Trabajo de fuerzas básicas, hay mucho trabajo de fuerzas básicas. Hay otros aspectos que también se tienen que cuidar, porque se habla mucho de la producción o la formación, pero también hay mucha exigencia en los resultados. Entonces a veces no importa tanto la formación como a veces el resultado. Destaca Vucetich el trabajo en fuerzas básicas, que ciertamente existe en unos clubes mejor que en otros, pero el problema es que no se les da seguimiento y, como decía Ciro hace un momento, se prefiere a los extranjeros experimentados que a los jóvenes inmaduros. La cortedad de los torneos obliga a los dueños y a los técnicos a pensar de esta manera. Ludueña habla de conformismo. Creo que lo malo de Ludueña fue que generalizó. Esto le dijo a Nelly Simón. No, hablando un poquito del tema la verdad que creo que pasa en todos lados el tema de ayudar siempre al joven. ¿Por qué? Porque viene saliendo, porque vienen siempre de proyectos muy distintos a la hora de salir de fuerzas básicas, y uno tiene que ayudarlo siempre con el ejemplo. Creo que es lo mejor que uno le puede llegar a dar, siempre dándole algún consejo y algo para aquello, porque a todos nos ha pasado pasar por distintas etapas, porque a veces la fama, el dinero te lleva a perder un poquito el piso. A todos los jugadores de fútbol le ha pasado. Lo bueno es que te pase y que uno vuelva a tomarlo en el momento exacto y vuelva a salir de eso, que creo que sería lo más rápido para que un futbolista crezca y cumpla el sueño que uno quiere. Así que la verdad que creo que eso es lo fundamental. ¿Qué defectos, Daniel, le ves al proceso de fuerzas básicas en México y qué beneficios a la llegada de extranjeros a este país, a la liga? Mira, el beneficio, como lo dije y lo digo siempre, es de que los muchachos tengan ese espejo. Obviamente que el extranjero que llegue tiene que sacar diferencia, por eso viene, ¿me entendés? También es eso, también lo que uno tiene que marcar la diferencia. Vienen acá a un país como este, tiene que marcar la diferencia, porque si no hay muchos chavos que tienen muchas condiciones. Y al haber los chavos que van saliendo, tienen que mirar a esos jugadores que llegan y sacarle lo mejor de ellos para crecer. Un consejo, como te dije recién, es muy bueno. Hablarle pequeñas historias que a uno le ha tocado vivir en el proceso de futbolista es muy bueno para que ellos sigan creciendo. Por eso es en conjunto, porque tanto los que llevamos años y ellos que van saliendo, necesitamos de los dos. Precisamente por no especificar, Ludueña generalizó. Y una carta mal redactada, enrevesada, sin comas ni acentos, que refleja la poca preparación académica de estos futbolistas menores de 23 años, le respondieron a Ludueña. Lo más importante, más allá de tanta pifia vergonzosa, es el mensaje. Dice que no todos los futbolistas mexicanos son conformistas y que se han logrado cosas en categorías inferiores, lo cual es cierto. Yo me detengo un poco en la carta porque me parece penoso que no vayan de la par el crecimiento deportivo y el crecimiento académico. Lo académico y lo deportivo no van de la mano, como se puede ver en esta carta desastrosa. No hay alguien que les pueda corregir la ortografía, la gramática. Increíble que estos muchachos jueguen al fútbol y jueguen bien, pero sean incapaces de elaborar una carta que por lo menos se entienda. Hay que interpretarla para poder encontrar cuál es el mensaje. Y el mensaje es diferir de Ludueña, que habla en general, aunque yo creo que sí, muchos jugadores mexicanos hacen lo que dice Ludueña. Dicen que la verdad duele. Tampoco es mentira. De acuerdo que se equivoca en generalizar. Y si dice el futbolista mexicano tal vez se equivoca y ya hoy quiere echarse un poquito para atrás, recular y decir, me refería al futbolista en general, en todo el mundo, le ha pasado incluso a mi hermano, le dijo a Nelly Simón. También decía que tiene ventaja ser naturalizado. Digo, nada nuevo, que con la llegada de extranjeros cada vez, o que tratan los equipos de que sean buenos extranjeros, bueno, se te abren más puertas siendo naturalizado al no ocupar precisamente una plaza. A mí me llama la atención de la carta donde dice, a este país que tú llamas conformista, que te ha dado todo.
Oye, también ahí los futbolistas sub-23 exageraron. Sí. Ludueña no se refería al país, ni mucho menos, cuando sí se ha naturalizado en el tema personal por gusto y por convicción. Ya en el profesional... Queda mucho tiempo en México. Sí, que en el profesional venga una ventaja, estoy totalmente de acuerdo. Y se equivocó, pero no tampoco... No del todo, ¿eh? No del todo. No. Y sí, cuando ve todo lo que se genera y por fin una declaración que podemos tomar más allá del partido difícil o partido complicado o rival complicado, pues se tiene que echar para atrás por la reacción que ha tenido todo el medio. Y esto se debe a que el futbolista mexicano, Ciro, gana salarios exorbitantes. El fútbol está infladísimo. Generaciones como la de Rafael Puente no se hubieran imaginado estos salarios como los que ganan los futbolistas en nuestro país. Al poco tiempo de jugar en primera división ya ganan salarios impresionantes. Y vuelvo a lo mismo de la educación. Como no vienen a la par una preparación de más educación, entonces ocurre lo que también dice John con respecto a las marcas y a los coches que se compran los jugadores. Empiezan a buscar lo material, pero eso no viene acompañado de una preparación que tendría que ser indispensable para un deportista integral. Y también sería una gran idea que los propios equipos se preocuparan por hacerles un traje a la medida y darles administración básica, finanzas personales, manejo de la palabra, escribir, cómo manejarte en una conferencia de prensa. Finalmente es una inversión para tus activos. Sé que Grupo Pachuca se ha esforzado por hacerlo, sé que algunos otros han tenido algunos intentos, pero han sido muy aislados y poco consistentes. Finalmente es una inversión para tu activo. Ahora, totalmente se equivoca Ludueña en generalizar. Creo que acierta en algunas cosas porque sí pasa con algunos futbolistas. Y yo quiero acentuar aquí el tema del sistema de competencia y no voy a particularizar en nadie. ¿Cuántas veces hemos visto que producto de que en la liguilla se le abre la puerta al séptimo o octavo de la tabla general, que con 24 o 25 puntos, que es igual a un rendimiento del 42-45%, o a veces ganando tantos partidos como los que perdiste, o a veces sin anotar más goles de los que recibiste, eso te da una segunda oportunidad y terminas siendo campeón. Y terminas entonces en la tabla de campeones históricos con el máximo reconocimiento por un rendimiento que no fue el mejor durante un semestre. Entonces creo que eso termina por contribuir a esa parte de conformismo de la que también habla Ludueña. Y de los futbolistas, yo estoy seguro que no todos son como él menciona. Claro. Y se ha beneficiado de todo este tema de los naturalizados, porque siendo naturalizado, estuvo toda la temporada pasada en la banca, Daniel Ludueña, y si no existiera ese tema en el torneo local, pues a lo mejor no estaría en el fútbol mexicano. Y es que el futbolista mexicano, no todos evidentemente, pero sí muchos, se deslumbran ante la fama, ante las marcas, ante las propiedades. Es ostentoso. Y el horno no está para bollos, habría que decir entre paréntesis, en este momento, en este país, para la forma en que ellos lucen todo lo que ganan, que es perfectamente válido. No nos estamos metiendo en si es justo o no es justo ganar lo que ganan. Eso, cada quien tiene su arreglo y en función de ello está muy bien. Pero yo creo que sí, muchos futbolistas son como los ha radiografiado Daniel Ludueña. Sí, ni siquiera nada más el futbolista, el mexicano como tal, la cultura esta de hacer hasta donde tengo que, para más o menos ahí llevármela y irla campechaneando, del mínimo esfuerzo es la realidad. Por ejemplo, y también empieza todo este tema de cómo reducir extranjeros o cómo hacer que vengan de mejor calidad. Bueno, y se habla de la Premier, por ejemplo, que tiene un filtro en donde futbolistas que estén en selección, solamente esos pueden llegar al fútbol inglés. Pero acá es muy complicado porque los seleccionados argentinos y brasileños van a Europa, no van a venir a México. Seleccionados colombianos, peruanos, venezolanos, quizás sí vengan a México, pero es muy difícil también. No puedes tal cual verte en el espejo con la Premier y querer copiar todo, porque no, los seleccionados no van a venir acá. Claro, y se favorece el desarrollo del fútbol mexicano con las fuerzas básicas que sí trabajan bien en varios equipos del fútbol mexicano. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida para hablar sobre Chivas y Cruz Azul en ESPN Radio Fútbol.